Muy buenas tardes a todos y a todas. Me comentan que se incorporará posteriormente el doctor López Gatell y en atención a los tiempos de cada uno de nosotros, pues iniciaremos este consejo. Le agradezco a la presencia del doctor Ricardo Cortés, director de la Promoción de la Salud, que en este momento está en representación de la Secretaría de Salud, y también del doctor Jorge Alcocer Varela, a quien pido que le haga llegar un cordial saludo. Doctor, muchísimas gracias. Y que está con nosotros Tania Ramírez, en representación de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Del representante en México de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, al señor Cristian Morales Fuhrman. De la representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la señora Lina Paul Alfaro. Muchísimas gracias, Lina, por estar con nosotros. Del representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, señor Christian Skrull. Del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, licenciado Ricardo Cosio Mújica. Gracias, Ricardo. De los integrantes del Consejo Ciudadano Consultivo de este Sistema Nacional, de los representantes de la Secretaría de la Función Pública, de mis compañeras y compañeras amigas de la Función Pública, de las presidentas, directoras y directores generales de los 32 sistemas estatales DIF, de los vocales, asesores e invitados a esta sesión de instalación del Consejo Nacional de Atención a Población en Condiciones de Emergencia. Gracias por atender esta solicitud. Este órgano será responsable de aprobar la estrategia de atención a la población en condiciones de emergencia. Es así como se va a coadyuvar al desarrollo de capacidades institucionales en los niveles federal, estatal y municipal, en las fases de prevención, previsión, atención y recuperación para la población sujeta de asistencia social respecto de situaciones de emergencia o desastre. El desastre puede ser natural o antropogénico en el ámbito de su competencia, además de promover la conformación de comités estatales y subcomités municipales para auxiliar por medio de la asistencia social a quienes lo requieran en situaciones especiales, como la que hoy enfrentamos a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Nos comentan que ya está aquí con nosotros el subsecretario Hugo López Gatell. Muchas gracias, subsecretario, por estar en esta sesión. Muy amable. Antes de dar inicio a la sesión, le pregunto a la secretaria ejecutiva, licenciada Rocío Bárcena Molina, si existe quórum legal para sesionar. De conformidad con la lista de asistencia que previamente ha sido firmada por los miembros de este comité de apoyo, informo que se encuentran presentes 7 de los 7 miembros con voto. Por lo anterior, existe quórum legal para llevar a cabo la sesión. En consecuencia, damos inicio a la sesión extraordinaria de instalación del Consejo Nacional de Atención a Población en Condiciones de Emergencia. Por lo anterior, someto a su consideración que, siendo las 12:24 horas del día 21 de abril de 2020, la formal instalación de este comité de apoyo. De no tener objeción, se solicita a los miembros con voto manifiesten si están a favor o en contra, haciendo uso de la palabra de acuerdo a la siguiente lista. La mecánica es la siguiente: yo digo el nombre y con su voz dicen aceptan o no. ¿Se aprueba o no? Iniciamos con María del Rocío García Pérez. Aprobado. Con doctor Hugo López Gatell Ramírez. Aprobado, gracias. Seguimos con la compañera Tania Ramírez de la Coordinación Nacional de Protección. Aprobado, gracias. ¿Aprobado? Bien. Licenciada Lilia Lucía Aguilar Cortés. Aprobado. Licenciada Jacqueline Pardo Semo. Aprobado. Licenciada Marta Yolanda López Bravo. Aprobado.
Y la de la voz, Rocío Bárcena Molina, aprobado. Siendo así, el primer acuerdo. Por lo anterior, señora Presidenta, le informo que con fundamento en el Acuerdo 20 Ordinario 01-2020 de la primera sesión ordinaria 2020 de la Junta de Gobierno del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, celebrada el pasado viernes 17 de abril del 2020, se adopta el siguiente acuerdo. Atención a población en condiciones de emergencia, Sistema Nacional DIF, Sesión Extraordinaria de Instalación, Acuerdo 01 del 2020. Los integrantes del Consejo Nacional de Atención a Población en Condiciones de Emergencia, por unanimidad, habiendo quórum legal, declaran formalmente la extensión del Comité de Apoyo, siendo las 12:24 del día 21 de abril del 2020. Muchas gracias. A continuación cedo la palabra a la secretaria ejecutiva para la lectura y aprobación del orden del día. Estimados integrantes de este Consejo Nacional, someto a su consideración obviar la lectura del orden del día que fue enviada previamente en las carpetas de sesión y que es proyectada en la pantalla. Por lo que en caso de existir algún comentario, sírvanse manifestarlo. De no ser así y no tener objeción, se solicita a continuación manifiesten su voto de aprobación del orden del día con la misma mecánica de la anterior votación. María del Rocío García Pérez. Aprobado. Doctor Hugo López-Gatell Ramírez. Aprobado, gracias. Tania Ramírez. Aprobado. Licenciada Lilia Lucía Aguilar Cortés. Aprobado. Jacqueline Pardo Semo. Aprobado. Licenciada Marta Yolanda López Bravo. Aprobado. Y la de la voz, Rocío Bárcena Molina, aprobado. Es por lo anterior que con fundamento en los lineamientos generales para la operación del Consejo Nacional de Atención a Población en Condiciones de Emergencia, sección 2, Políticas de Operación, numeral 5, orden del día, inciso A, se adopta el siguiente acuerdo. APSE, Sistema Nacional DIF, sección extraordinaria de instalación, acuerdo 2 del 2020. El Consejo Nacional de Atención a Población en Condiciones de Emergencia, por unanimidad, aprueba el orden del día de su sesión extraordinaria de instalación. Y para continuar con el protocolo, la Secretaria Técnica de este Comité de Apoyo, licenciada Puritzimar San Martín López, presentará y cederá la palabra a las autoridades e invitados que nos darán un mensaje. Les solicitamos cerrar sus micrófonos a quienes no hagan uso de la palabra. Muchas gracias. Le agradezco, secretaria ejecutiva. Señoras y señores, integrantes del Consejo, escucharemos el mensaje de la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y presidenta de este Consejo, María del Rocío García Pérez. Nuevamente, buenas tardes a todas y a todos. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia tiene la atribución de brindar apoyo a la población vulnerable del país. Niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad, velando siempre por el respeto de sus derechos. En esta contingencia generada por el COVID-19, siguiendo puntualmente las disposiciones que establece el Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud, el DIF nacional realiza actividades sustantivas para la atención de las necesidades de los grupos de población a los que me he referido. A través de nuestros centros de asistencia social y gerontológicos, reforzamos el cuidado de niñas, niños y adolescentes y personas adultas mayores. Damos atención ciudadana a distancia a población vulnerable, incluidas personas con discapacidad, y participamos en campañas interinstitucionales en contra de la violencia doméstica y a favor del buen trato en las familias. Mantenemos los servicios de asesoría y orientación desde la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como de intervención en casos de violencia, mediante la canalización de llamadas recibidas en el 911. Y porque ningún derecho puede suspenderse, a pesar de la emergencia, damos continuidad a los procesos de adopción que están en trámite.
En estos momentos, la labor del Sistema Nacional DIF se manifiesta de manera operativa y en atención directa a la población que lo requiere, porque entendemos que frente a la contingencia, la única voz autorizada es la designada por el gobierno federal. Así, en cumplimiento a la instrucción de la autoridad sanitaria, para que las dependencias de la Administración Pública Federal se coordinen para brindar los apoyos necesarios y la instrumentación de medidas preventivas, hoy participamos en la instalación del Consejo Nacional de Atención a Población en Condición de Emergencia. Este consejo se ve encargado de elaborar próximamente, con la participación de quienes hoy estamos presentes, la Estrategia General de Emergencia para la atención de personas sujetas de asistencia social. Pero como entendemos que la contingencia que enfrenta el país en estos momentos nos impide esperar, hemos elaborado un plan de acción inmediato que presentaremos a ustedes durante esta sesión. A través del Consejo fortaleceremos la organización y coordinación de los sectores público, privado y social, nacionales e internacionales, para ampliar la capacidad de respuesta institucional a favor de las personas sujetas de asistencia social ante emergencias o desastres. Como lo hemos hecho en otras situaciones de contingencia, reforzamos la vinculación y coordinación con los sistemas estatales DIF, acompañándolos para mejorar la ejecución de recursos dirigidos a apoyos de asistencia social, de manera que puedan focalizarse bajo una directriz nacional a la atención de la causa de mayor, a la atención de la causa de fuerza mayor que lo amerite, como es el caso de la pandemia del COVID-19. Amigas y amigos, agradezco el trabajo comprometido de las dependencias de gobierno, servidoras y servidores públicos que han puesto todo su empeño, experiencia y conocimientos para lograr la creación de este Consejo Nacional. Agradezco a los sistemas estatales DIF y a las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan en la puesta en marcha de un instrumento que se suma a los esfuerzos por hacer frente al impacto que generan contingencias como las que hoy nos afectan. Aprovecho la oportunidad para hacer un reconocimiento al personal del Sistema Nacional DIF que realiza en estos momentos actividades sustantivas y que, al igual que muchas mujeres y hombres que participan en actividades relacionadas con la salud, alimentación, protección civil y suministro de servicios básicos, acuden a su centro de trabajo para atender a quienes más lo necesitan. Para todas ellas y ellos, mi reconocimiento, mi gratitud y mi respaldo. Enfrentamos una situación excepcional que pone en riesgo un valor fundamental, la vida. Como parte del Gobierno de México, nuestra misión es llevar a cabo todas las acciones que salvaguardan la integridad física y emocional de las personas, atiendan las necesidades de la población vulnerable y prevengan, en la medida de lo posible, nuevos riesgos. Mantengo mi confianza en que saldremos bien librados de esta contingencia. Les expreso mis mejores deseos para que superemos juntas y juntos esta situación. Muchas gracias a todos. Agradecemos el mensaje de la presidenta de este consejo. Solicitamos ahora la intervención de la representante del Coordinador Nacional de Protección Civil y vocal de este comité, Tania Ramírez, directora de Concertación Sectorial. Muy buenas tardes a todos y a todos. Antes que nada, les quiero expresar y extender un saludo por parte del Coordinador Nacional de Protección Civil, el licenciado David León Romero, quien no pudo asistir a esta importante instalación del Consejo Nacional de Atención a la Población en Condiciones de Emergencia, pero que sin duda está dando seguimiento a las actividades que se van a realizar a través de este órgano colegiado. Por parte de la Coordinación Nacional, sumamente importante, derivado del crecimiento constante del riesgo de desastres, incluido el aumento del grado de exposición de las personas y sus bienes, combinado también con las enseñanzas extraídas de desastres pasados que han puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer aún más la preparación para los casos de desastres y adoptar medidas con anticipación a los acontecimientos, integrar la reducción del riesgo de desastres en la preparación y asegurar que se cuente con capacidad suficiente para una respuesta y una recuperación eficaz en todos los niveles. Es que resulta tan importante este esfuerzo en empoderar a los grupos vulnerables que puedan encabezar y promover públicamente enfoques basados en el acceso universal en materia de respuesta
recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Y es por eso que reitero que celebramos esta promoción que se está haciendo para conformar los comités estatales y los subcomités municipales de atención a población en condiciones de emergencia, con el fin de fortalecer la organización y la coordinación interinstitucional. Desarrollar este tipo de organismos y mantenerlos y fortalecerlos, sobre todo cuando son multisectoriales y están centrados en las personas, para la Coordinación Nacional de Protección Civil, es un esfuerzo sumamente importante derivado de las acciones que ya venimos haciendo en nuestro quehacer diario. Por eso, muchísimas gracias a todos los que están participando en este gran esfuerzo y enhorabuena. Muchas gracias, directora. Para continuar, cederemos la palabra al representante en México de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, Cristian Morales Freeman. Muy buenas tardes, señora Rocío García, titular del DIF nacional, licenciada Rocío Bárcena, secretaria ejecutiva de este honorable consejo que hoy se instala, vocales, secretario técnico, asesores, invitados, titulares del DIF en las entidades federativas, mis colegas del Sistema de Naciones Unidas, con su permiso. Quisiera primero que nada agradecer la oportunidad que le brindan a la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud de acompañarlos en la instalación de este importante Consejo Nacional de Atención a la Población en Condiciones de Emergencia. Hoy se conforma con el loable objetivo de coadyuvar a las capacidades institucionales del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para trabajar en coordinación con otros sectores en el impulso de acciones de prevención, atención y asistencia social a poblaciones en situaciones de emergencia. Me gustaría agradecer también, por supuesto, a la titular de este sistema y a todo su personal por convocar a la instalación de este consejo en medio de estas circunstancias tan difíciles, hoy día, fase 3 de la epidemia de COVID-19. La atención a poblaciones en situación de emergencia implica orientar y dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada ante una situación de riesgo, emergencia o desastre como la que estamos viviendo hoy día, con la finalidad de minimizar los daños en el menor tiempo posible. Incluye la planeación y la organización de las acciones, personas, servicios y recursos disponibles con base al análisis de riesgo y la evaluación de sus consecuencias a través de las fases preventivas de emergencia y de rehabilitación. Hoy día se trata principalmente de mitigar los efectos de la pandemia y de la epidemia de COVID-19 que afecta a México. Claramente se trata en las próximas semanas de salvar vidas manteniendo la sana distancia. Este Consejo Nacional de Atención a Poblaciones en Condiciones de Emergencia se instala en un momento crucial, cuando cumplimos 41 días desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como una pandemia y 21 días desde que el Consejo de Salubridad General declarara la emergencia sanitaria por COVID-19 en el país. Escasos días en los que hemos presenciado cómo el SARS-CoV-2 se convirtió en una amenaza letal a las personas, a las familias y las comunidades, sin distinción geográfica, sin distinción étnica, sin distinción de frontera, obligando a tomar medidas sanitarias, sociales y económicas sin precedentes en la historia de la humanidad. El informe epidemiológico de la noche de ayer señalaba 8.261 casos confirmados de COVID-19 y lamentablemente 686 defunciones para el caso de México. La mayor parte producida en personas con factores de riesgo como adultos mayores, hipertensos, diabéticos, inmunodeprimidos, y además, lo sabemos, quienes están amenazados con mayor fuerza son aquellos grupos de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Personas que tienen pocos recursos son las próximas víctimas, personas que tienen menor acceso a la atención y a la infraestructura sanitaria, para quienes las medidas básicas como el distanciamiento físico y el lavado de las manos puede ser muy difíciles de asumir, no por falta de voluntad, sino que muchas veces por falta de medios. Ellos se encuentran en una situación de riesgo mayor de COVID-19, a ellos tienen que centrarse nuestros esfuerzos, ellos, sus familias y sus comunidades. Los países y sus diferentes sistemas que los componen tienen la enorme responsabilidad de poner todas sus capacidades al servicio de la protección de su población, más aún en situaciones de emergencia como la que vive México y el mundo, y deben hacer énfasis en dirigir sus acciones
a aquellos grupos de población más vulnerables. Gracias a todos ustedes porque la instalación de este Consejo Nacional demuestra su compromiso con el fin de contribuir a mitigar la crisis actual y trabajar en pro de un mundo más sano, más seguro y más justo. Compromiso que compartimos plenamente con ustedes como Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud y que de aquí en adelante lo refrendamos, nos comprometemos a acompañarlo en todo su trabajo. Muchas gracias. Damos a usted las gracias por su intervención, señor representante. Y damos ahora paso al mensaje de la representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, señora Lina Paul Alfaro. Muchísimas gracias, un saludo muy especial a todos, en particular muchísimas gracias a la titular del DIF, Rocío García, enorme liderazgo que ha mostrado, y esta reunión, este primer consejo, esta instalación del Consejo Nacional de Atención a la Población en Condiciones de Emergencia, obviamente es una respuesta a ese trabajo que se ha realizado. Quiero también agradecer muchísimo a todos ustedes por permitirnos, por habernos invitado a participar en la instalación de este consejo. Quiero pedir disculpas por no poner un video, pero cada vez que pongo el video hay un problema de conexión, así es que prefiero que por el momento escuchen mi voz. Mira, México, el abasto de alimentos está garantizado. Sin embargo, nosotros no debemos de dejar de poner atención al shock en el ingreso que vivirán las familias más vulnerables. Es decir, nuestras comunidades más vulnerables que ya se enfrentaban a una crisis en todo el planeta y también en América Latina, imagínense, más de 2.000 millones de personas en el planeta se enfrentan a una inseguridad alimentaria, están ahora viviendo una crisis dentro del COVID-19. Y nosotros queremos incluir dentro de estas personas vulnerables también a los propios productores de alimentos. Esta crisis nos da la oportunidad de revalorar su trabajo, de revalorar el campo. La cadena de suministro sigue operando. Vemos trabajar a productores, transportistas, mayoristas, todos están asegurando que los alimentos estén en nuestra mesa. Y si bien se está tratando de garantizar que los precios de los alimentos se mantengan estables, también es importante proteger el ingreso de las personas más vulnerables, garantizar una canasta básica de alimentos que incluya productos frescos, sanos y nutritivos. Y aquí yo quiero reconocer el trabajo ejemplar que el DIF está haciendo, el DIF federal, y por supuesto, estoy segura, los DIF estatales, pero quiero reconocer el trabajo ejemplar que el DIF está haciendo, que el Sistema Nacional está haciendo, y que además lo está compartiendo con otros países, para que otros países puedan aprender estas lecciones. Y está pensando cómo vamos a salir adelante con ese shock en el ingreso que van a tener, cómo vamos a proteger la salud de las personas, cómo vamos a ayudar a ese extraordinario trabajo que está haciendo el subsecretario López-Gatell y todo el sistema de salud, mi colega de la OMS, OPS y todo el sistema de salud, cómo vamos a ayudar para proteger a esta población vulnerable, para asegurar los alimentos a esta población vulnerable. Y creo que aquí estamos comprometidos, todo el sistema de Naciones Unidas, a este trabajo colaborativo. Lo hacemos en conjunto, las diferentes agencias de Naciones Unidas, no de manera aislada. Seguimos los lineamientos que determina el gobierno de México. Debo decir muy sinceramente que la actuación del gobierno de México ha sido ejemplar, trabajando no solo en términos de atender epidemiológicamente esta situación, pero al mismo tiempo proteger los derechos de los habitantes, de los mexicanos y de las mexicanas, asegurar que esta alimentación, que estos suministros de alimentos estén, y creo que el DIF está haciendo un trabajo ejemplar también para asegurar esta canasta básica, que continúen los programas alimentarios escolares, que continúen los comedores escolares y asegurar este plato en la mesa.
Probablemente vamos a tener, y ya lo anunciaron las autoridades de salud, probablemente vamos a tener una buena cantidad de personas que fallecen. Pero esto también responde a algo que nosotros hemos venido trabajando, y digo nosotros, Naciones Unidas, pero acompañando el trabajo del gobierno para asegurar una alimentación sana y adecuada. Ya lo decía el subsecretario López Gatell, de los 600,000 muertes, 300,000 al año, 300,000 están relacionadas con temas de alimentación, y estas precondiciones están impactando de una u otra manera y las cifras se van a ver alteradas. Pero la estrategia que se ha utilizado tanto desde las autoridades de salud como desde las autoridades del DIF, francamente ha sido extraordinaria. Y creo que vamos a poder enfrentar esta pandemia con los menores resultados o con los mejores resultados posibles para un país como México, que tiene estas precondiciones por esta gran cantidad de personas con sobrepeso y obesidad. Pero agradezco al DIF, quiero realmente felicitarlo, ponernos al servicio de ellos, ya lo hemos estado haciendo desde antes, a todos los DIF estatales, por supuesto, estamos a la disposición para ayudarles, y aquí el punto va a ser cómo ayudamos a estas personas más vulnerables para tener la seguridad de que van a tener una alimentación sana, adecuada, y tendremos alimentos sanos y nutritivos a disposición de todos. Y pues quiero terminar nada más con esa frase que ya se nos quedó a todos, y ojalá que algún día ya no la utilicemos, doctor López Gatell, que es esto de quédate en casa. Nosotros estamos aquí, pero creo que el mensaje se ha difundido bien, la campaña de comunicación ha sido francamente extraordinaria, y creo que tenemos todo el sistema de Naciones Unidas que apoyar este enorme esfuerzo, y estoy segura, de eso estoy segura, que vamos a tener estos mejores resultados para lo que México tiene, y va a ser un ejemplo. La historia siempre reconoce, doctor López Gatell, estos esfuerzos extraordinarios, y la historia reconocerá este enorme esfuerzo que el DIF está haciendo, y que es ejemplo, el DIF ahora a nivel de América Latina, en un reciente escenario que tuvimos, una reciente conferencia que tuvimos. Así que muchísimas gracias por la invitación, y estamos a las órdenes siempre, como sistema de Naciones Unidas, no como organismos aparte, como sistema de Naciones Unidas, asegurando salud, educación, alimentación para todos y para todas. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Gracias. Señora Iñapol, agradecemos su participación en este consejo. Ahora, por parte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, escucharemos a su representante en México, el señor Christian Scott. Muy buenas tardes. Un gusto saludarles todos. La presidenta del Consejo, Rocío García, titular del Sistema Nacional DIF, al subsecretario Hugo López Gatell, a todos aquí presentes de las diferentes instituciones gubernamentales de México, a mis colegas, por supuesto, de Naciones Unidas, Alina y Cristian. Y agradecemos mucho esta invitación para participar en la sesión de instalación del Consejo Nacional de Atención a Población en Condiciones de Emergencia. Reconocemos el trabajo duro de todas las instituciones aquí presentes durante estos tiempos difíciles que está viviendo México y el mundo. Como hemos escuchado, la emergencia emitida por la pandemia de COVID-19 en todo el mundo ha causado afectaciones económicas, sociales, psicológicas y alimentarias en miles de hogares, y México no es una excepción, por supuesto. Existe amplia evidencia de que ante contextos de desastre o emergencias, incluidas emergencias sanitarias como lo que estamos atravesando, las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema con niñas y niños son las más afectadas.
Las principales afectaciones se reflejan en una disminución de la calidad de la dieta de los niños, inseguridad alimentaria, deterioro de su estado nutricional y, en consecuencia, su salud y bienestar. Por lo tanto, es importante enfatizar que los derechos de la infancia no se interrumpen ante una emergencia, por grave que sea. Por el contrario, una emergencia de la magnitud del COVID-19 requiere de esfuerzos extraordinarios para proteger el pleno derecho de toda niña, niño y adolescente a la alimentación adecuada, a la salud, educación, protección, igualdad y varios otros. Junto con justo lo que Lina dijo, junto con varias otras agencias de las Naciones Unidas en México, UNICEF está trabajando intensamente para proteger de manera urgente a la infancia y adolescencia en condiciones de alta vulnerabilidad. Durante esta emergencia, UNICEF trabaja activamente en educación, protección social, nutrición y agua, saneamiento y higiene. Por ejemplo, estamos trabajando junto con la FAO y la OPS-OMS en recomendaciones amplias para dar respuesta a la vulnerabilidad alimentaria derivada del COVID en México. En particular, por parte de UNICEF, con el Sistema Nacional DIF, hemos comenzado a delinear conjuntamente una estrategia para fortalecer su programa de asistencia alimentaria y personas en emergencia, y así dotar de alimentación inocua y nutritiva a miles de familias afectadas por la crisis económica derivada del COVID-19. Esto estará acompañado de la difusión de mensajes educativos para una alimentación sana en casa durante este COVID-19. En el ámbito de protección a la infancia, estamos colaborando en capacitaciones al personal de DIF y Procuradurías de Protección de la Niñez sobre el autocuidado, manejo de estrés, protección de los niños adolescentes en cuidados alternativos y niños en situación de migración, entre otros. Asimismo, dado el aumento de casos de violencia doméstica y maltrato de niños en el contexto de la pandemia, estamos colaborando en esfuerzos de formación de los operadores del 911, en particular sobre la identificación de indicios de violencia. Estamos además trabajando con DIF en la estrategia de cuidados alternativos para niñez mexicana y en situación de migración, que se hace todavía más relevante en la pandemia, no solo por las medidas de protección contra el COVID-19, pero también en vistas de la vulnerabilidad socioeconómica adicional de las familias en los meses que siguen. Desde UNICEF felicitamos la instalación de este Consejo Nacional de Atención a Población en Condiciones de Emergencia, el cual permitirá conjuntar los esfuerzos para la previsión, atención y recuperación ante situaciones de emergencia o desastres en el país, invitándolos a que se construya un enfoque para lograr la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que garantice su derecho a la alimentación adecuada, salud física y emocional, educación y protección. Cuenten siempre con el apoyo de UNICEF en esta importante labor y otra vez felicitaciones por la instalación de este importante Consejo Nacional. Muchísimas gracias y buenas tardes. De igual forma, damos a usted las gracias por su mensaje. Para cerrar este acto protocolario, cedo el micrófono al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y vocal de este consejo, doctor Hugo López Rapínez, para que nos dirija su mensaje. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimadas colegas, presidenta del Sistema Nacional DIF, licenciada Rocío García Pérez. Muchas gracias por la invitación a formar parte de este importante comité que hoy se instala. Aprecio mucho no solamente la decisión, sino la previsión que caracteriza al Sistema Nacional DIF bajo su mando y el de su excelente equipo, de adelantarse a los hechos y considerar los elementos institucionales necesarios para respuestas complejas, pensando siempre en el bienestar social
y este no es la excepción. Saludo también con mucho cariño y respeto a los líderes de las organizaciones de Naciones Unidas en México, Cristian Morales, quien tengo el privilegio de que esté aquí en la que es su casa, en mi oficina. También a los colegas de FAO y de UNICEF, que siempre son aliados fundamentales en las causas de la salud y el bienestar. Me parece muy relevante la instalación de este comité, el planteamiento sobre su utilidad, su misión y los vacíos institucionales que está encaminado a cubrir, porque identifico que uno de los elementos que México ha logrado avanzar a lo largo de ya más de 25 años estuvo liderado por la Coordinación General de Protección Civil. Saludo también con mucho aprecio a Tania Ramírez, en representación de mi querido amigo David León. Y siempre he considerado que Protección Civil cubrió un vacío estructural, orgánico en la institucionalidad mexicana, que a lo largo de todos estos años de operación, después de 1985, ha logrado establecer un liderazgo de coordinación, de diseño y operación de los mecanismos de respuesta ante las emergencias. Pero también identifico en primera instancia, desde mi ámbito limitado en el campo de la salud, pero con alcance mayor, que en los elementos de respuesta carecemos todavía de mecanismos efectivos para coordinar a las distintas instituciones involucradas en poner en práctica mecanismos, herramientas, instrumentos que lleven a las poblaciones en mayor vulnerabilidad por causas múltiples, desde geográficas hasta estructurales, económicas, sociales, políticas y de diversa índole, ante situaciones de emergencias. Y también, como se ha señalado, en el momento de transición entre la fase de respuesta y la fase de recuperación. Entonces, en suma, identifico como muy positivo el histórico liderazgo y capacidades que ha desarrollado el Sistema Nacional de Protección Civil para las fases de preparación y respuesta, pero en la transición hacia las fases todavía de respuesta, sobre todo en la fase tardía y recuperación, un vacío necesario de cubrir. El mandato legal e institucional del DIF, desde luego, parece en forma natural el encomendado a cubrir este vacío, y por eso que en este momento la presidenta nacional del DIF haya tomado la decisión de formular esta propuesta me parece sumamente oportuno y sumamente relevante. Y agrego dos elementos, uno peculiar de la salud o particular a la salud, que quisiera poner a disposición de este nuevo mecanismo, tanto como lo hemos venido haciendo con la Coordinación de Protección Civil para el Esquema General de Preparación y Respuesta a Emergencias. Desde el inicio del sexenio, y de hecho desde la fase de transición, el grupo de la Secretaría de Salud formulamos una propuesta de la creación del Centro Nacional de Emergencias en Salud. Este Centro Nacional atiende a una necesidad percibida y analizada de tener un mecanismo mucho más profesional, más amplio, más competente, con capacidad multisectorial para responder ante las emergencias específicas de salud, en particular aquellas que no involucran daño a la infraestructura física, dado que históricamente ha sido más claro el papel de otros mecanismos, incluyendo el de la Coordinación de Protección Civil, en las emergencias que, aunque pudieran tener repercusiones sanitarias, no son primariamente sanitarias. Pero en situaciones de emergencias sanitarias puras, como es el ejemplo de la pandemia de COVID y como lo fue hace 10 años con la pandemia de influenza, carecemos de mecanismos de preparación y respuesta efectivos que coordinen al sector salud con las diversas instituciones. Esto tiene que ver con el ámbito de la previsión financiera, con los modelos de respuesta, donde el modelo de comando de incidencias nos sigue pareciendo el más pertinente y efectivo. Desde luego, la vinculación con los mecanismos contemplados en el Reglamento Sanitario Internacional y el grupo de la red de respuesta ante brotes que comanda la Organización Mundial de la Salud, GOAR por sus siglas en inglés,
y otros elementos que están a disposición de la institucionalidad del Estado mexicano, pero que no han sido totalmente o correctamente o suficientemente articulados desde la Secretaría de Salud. Entonces, tomando como raíz, por un lado, nuestro histórico programa nacional de emergencias epidemiológicas y desastres, que data de 1965, y otros elementos como la propia Dirección General de Epidemiología, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y el más recientemente creado Comando Operativo para Atención a Contingencias de la Secretaría de Salud, así como las unidades estatales de coordinación, los centros de coordinadores de respuesta a emergencias. Hemos hecho un planteamiento de un Centro Nacional de Atención a Urgencias emergencias en salud, que contemple las 3 fases del ciclo clásico de preparación, respuesta y recuperación. Pero habiendo dicho esto, en el trabajo conjunto que hemos hecho con Protección Civil, en todo momento hemos identificado que la respuesta a las emergencias en salud es un subconjunto de la respuesta integral a las emergencias. En algunos casos el preponderante, como está ocurriendo ahora con la respuesta COVID, pero siempre debe estar articulado y supeditado a un marco referencial más amplio. Así es como lo hemos formulado con el sistema de protección civil. Eso nos ha permitido ahora, ante la epidemia de COVID, trabajar conjuntamente en el Comando Único COVID, donde agradezco siempre la participación de David León y de la Coordinación General de Protección. Termino diciendo, esta misma visión la pongo a disposición como actitud institucional y desde luego personal al servicio de este comité que hoy se instala para considerar que la respuesta a emergencias de salud en las fases particularmente de respuesta tardía y recuperación, pues deberán quedar supeditadas a un aspecto más integral que me da mucho gusto que sea el Sistema Nacional DIF el que lo tome en sus manos. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, señor subsecretario. De igual forma, agradecemos la participación de todos y cada uno de ustedes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias a todos y por su participación. Ahora haremos la presentación de los lineamientos generales para la operación del Consejo Nacional de Atención a Población en condiciones de emergencia. Continuando con el numeral 5 del orden del día, la Directora General de Alimentación y Desarrollo Comunitario de este Sistema Nacional y Secretaria Técnica de este Consejo, Ultzimar San Martín, nos presentará los lineamientos generales para su operación. Gracias, Presidenta. Con su venia. Estimados integrantes del Consejo, si están de acuerdo, obviaré la lectura de los lineamientos por encontrarse contenidos en la carpeta de la sesión y haber sido previamente aprobados por la Junta de Gobierno del Sistema Nacional DIF, por lo que en su lugar haré una breve presentación de los mismos. El Comité de Apoyo denominado Consejo Nacional de Atención a Población en Condiciones de Emergencia tiene su fundamento en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y en el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil. El Comité de Apoyo tendrá una duración indefinida. Su objetivo, como comentó la Presidenta, es fungir como órgano de apoyo del Sistema Nacional DIF para coadyuvar al desarrollo de capacidades institucionales en los niveles federal, estatal y municipal, en las fases de prevención, previsión, atención y recuperación, para la población sujeta a asistencia social respecto de situaciones de emergencia o desastre natural o antropogénico en el ámbito de su competencia. El Consejo Nacional APSE estará integrado por representantes de las unidades administrativas del Sistema Nacional DIF, así como por las 2 unidades gubernamentales externas. Los integrantes son los siguientes: la titular del organismo como presidenta, la unidad de atención a población vulnerable como secretaria ejecutiva, como vocales del Sistema Nacional, la unidad de administración y finanzas y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Como vocales externos, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. La Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario será Secretaría Técnica. Los invitados de sesión son personas servidoras públicas del Sistema Nacional DIF, de dependencias y entidades federales o estatales, así como representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil,
cuya participación juzguen convenientes las y los integrantes del Consejo Nacional APSE con base en los asuntos a tratar durante la sesión. Como invitados permanentes, la Dirección General de Enlace Interinstitucional, la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social, la Dirección General de Coordinación y Fomento a las Políticas para la Primera Infancia, Familias y Población en Situación de Vulnerabilidad, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General de Recursos Materiales y de Servicios Generales. Como asesores, él o la titular del órgano interno de control y en la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Las políticas de operación del Consejo Nacional APSE son las siguientes. El Consejo Nacional APSE sesionará una vez hecha la convocatoria de la Secretaría Ejecutiva. Se celebrarán 3 sesiones ordinarias al año y las extraordinarias tantas veces como sea necesario. Las y los integrantes podrán proponer la participación de invitados, expertos de otras dependencias, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, dependiendo de la situación de emergencia o desastre que se trate. El registro y seguimiento de los acuerdos estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva, quien los hará de conocimiento de las unidades administrativas responsables de su atención, ejecución y o seguimiento posterior a cada reunión. Por cada sesión del Consejo se levantará un acta con nombres y cargos de los asistentes, los asuntos tratados y los acuerdos adoptados. Las atribuciones del Consejo Nacional de Atención a Población en Condiciones de Emergencia son las siguientes. Aprobará una estrategia de atención a población en condiciones de emergencia siguiendo las directrices que instruyan la normatividad aplicable en materia de protección civil, salud y asistencia social alimentaria. Promoverá la conformación de comités estatales y subcomités municipales de atención a población en condiciones de emergencia. Supervisará el cumplimiento de las funciones que establece el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil para el Sistema Nacional DIF. Definirá las acciones del Sistema Nacional DIF para la prevención, mitigación, atención y recuperación de la población sujeta a asistencia social ante situaciones de emergencia o desastre. Impulsará una coordinación entre los sectores público, social, privado y los organismos internacionales para fortalecer las capacidades de respuesta institucional a las personas sujetas de asistencia social ante situaciones de emergencia o desastre. Coordinará las acciones que correspondan con los sistemas estatales para la prevención, mitigación, atención y recuperación de situaciones de emergencia o desastre. Brindará acompañamiento, asesoría y capacitación a los sistemas estatales para la prevención, mitigación, atención y recuperación en situaciones de emergencia o desastre de índole nacional o lo relativo a la asistencia social. Aprobará los protocolos de actuación que se requerirán para el cumplimiento de sus funciones y para la atención de las situaciones de emergencias particulares. Muchas gracias, Secretaría Técnica. De no tener objeción, se solicita a los miembros con voto tomen conocimiento de estos lineamientos, por lo que agradeceré manifiesten si están a favor o en contra, haciendo uso de la palabra de acuerdo como lo hicimos anteriormente. Iniciamos la votación. María del Rocío García Pérez. Aprobado. Doctor Hugo López-Gatell Ramírez. Ricardo Cortés Alcalá, a nombre del doctor López-Gatell, aprobado. Gracias. Licenciada Tania Ramírez. Aprobado. Licenciada Lilia Lucía Aguilar Cortés. Aprobado. Licenciada Jacqueline Pardo Semo. Aprobado. Licenciada Marta Yolanda Pérez Bravo. Aprobado. Y la de la voz, Rocío Bárcena Molina, aprobado. Con fundamento en el Acuerdo 20 Ordinario 01 del 2020 de la primera sesión ordinaria 2020 de la Junta de Gobierno del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, celebrada el viernes 17 de abril del 2020, se adopta el siguiente acuerdo. APSE Sistema Nacional DIF, sesión extraordinaria de instalación, acuerdo 3-2020, el Consejo Nacional de Atención a Población en Condiciones de Emergencia, por unanimidad, toma conocimiento de los lineamientos generales de operación de este comité. Gracias, muchas gracias. Para dar paso al sexto punto del orden del día, cedo la palabra a la Secretaria Ejecutiva para la aprobación del calendario de sesiones del ejercicio 2020. Estimados integrantes del Consejo, someto a su consideración el calendario de sesiones ordinarias 2020 de este Comité de Apoyo, que fue enviado previamente en las carpetas de sesión
y es proyectado en la pantalla principal, por lo que en caso de existir algún comentario, sírvanse a manifestarlo. De no tener objeción, se solicita manifiesten su aprobación. Y hacemos la misma mecánica de votación. María del Rocío García. Aprobado. En representación del doctor Hugo López-Gatell Ramírez. Aprobado. Ricardo Cortés. Licenciada Tania Ramírez. Aprobado. Licenciada Lilia Lucía Aguilar Cortés. Aprobado. Licenciada Jacqueline Pardo Semo. Aprobado. Licenciada Marta Yolanda López Bravo. Aprobado. La de la voz, Rocío Bárcena Molina, aprobado. Es por lo anterior que con fundamento en los lineamientos generales para la operación del Consejo Nacional de Atención a Población en Condiciones de Emergencia, sección 2, Políticas de Operación, numeral 3 de las secciones, inciso A, y sección 4, Funciones de las y los integrantes del Consejo Nacional APSE, 4 de las y los vocales, inciso F, se adopta el siguiente acuerdo. APSE, Sistema Nacional, DIF, Sistema Extraordinario de Instalación, Acuerdo 4-2020. El Consejo Nacional de Atención a Población en Condiciones de Emergencia aprueba por unanimidad el calendario de sus sesiones ordinarias para el ejercicio 2020, realizándose la primera sesión el día 27 de mayo, la segunda el día 4 de agosto y la tercera el 3 de noviembre. Muchas gracias. Continuando con el numeral 7 del orden del día, la directora general del Enlace Interinstitucional de este Sistema Nacional DIF, invitada permanente de este Consejo, licenciada Mariana Perla Rojas Martínez, nos presentará el Plan de Acción de Asistencia Social para apoyo a la población ante el COVID-19. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta, integrantes del comité. Muy buenas tardes a todas y todos. Nos da mucho gusto saludarlos. Y bueno, pues esta es la última parte de esta sesión, no por ello menos importante. Es muy importante para nosotros el poderles presentar este plan de acción de asistencia social para apoyo a la población ante el COVID-19. Y antes de explicarlo, quisiera comentarles, mencionarles que no perdamos de vista que pues el objetivo fundamental de este consejo es la elaboración y aprobación de la estrategia de atención a población en condiciones de emergencia. Esta estrategia se realizará con toda la rigurosidad metodológica posterior a la instalación de este consejo, y como ya lo mencionó al inicio la titular del organismo y los compañeros que me antecedieron, no podíamos quedarnos sin realizar acciones inmediatas ante la contingencia. Es por ello que realizamos este plan, que por supuesto tiene también, digamos, no es absoluto, tiene la posibilidad de enriquecerse con la participación de todas y todos ustedes y de mejorarse, por supuesto. Este plan inició a estructurarse desde finales de 2019 a partir de acciones de previsión desde la aparición del virus COVID-19 mediante la detección de las posibles afectaciones a la población sujeta de asistencia social, así como de la prestación de nuestros servicios y su continuidad. Ello de la mano de nuestra cabeza de sector, por supuesto, la Secretaría de Salud, ya que el Sistema Nacional, como ustedes saben, está sectorizado a la Secretaría de Salud. Y con las orientaciones dictadas por esta Secretaría, el organismo implementó acciones puntuales y objetivos fundamentales, lineamientos para acciones a seguir durante cada fase de esta pandemia, salvaguardando a cada integrante de nuestro equipo acorde a la normativa existente y, por supuesto, de manera prioritaria a nuestros beneficiarios de los centros de asistencia social y centros gerontológicos que, como ustedes saben y están de acuerdo, pues son nuestra prioridad en todos los sistemas y nuestros beneficiarios de los CAS, niños y adolescentes y los centros gerontológicos. Y bueno, pues el objetivo general de este plan
pues por ahí hay una diapositiva, es definir las acciones que este Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia implementará para atender a la población sujeta de asistencia social, que como ustedes saben es nuestra atribución fundamental, ante la contingencia generada por el COVID-19 para contribuir al bienestar social con un enfoque de equidad y respeto pleno a los derechos humanos. Es muy importante este enfoque de respeto a los derechos humanos, potenciando las capacidades de los individuos y sus comunidades para disminuir los riesgos de contagio y reducir la vulnerabilidad, de tal forma que cada acción representa un cambio sustantivo en la prevención, previsión, atención y recuperación. El plan de acción está dirigido a las personas en situación de vulnerabilidad y las que son sujetas de asistencia social, que es la población que atendemos, los sistemas DIF, por funciones y facultades establecidas en la Ley de Asistencia Social, como ustedes saben, pero que además estén en riesgo en razón de la pandemia COVID-19. Este plan se organizó en este momento en torno a 33 acciones, 33 actividades en materia de prevención, previsión, atención y recuperación, como lo mencioné, las cuales pueden ubicarse en una o más etapas dependiendo de la misma. Ello en coordinación siempre con dependencias gubernamentales y entidades de la Administración Pública Federal, así como de nuestros amigos y aliados naturales, los sistemas estatales y municipales para el desarrollo integral de la familia y las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, en pantalla ustedes están viendo una diapositiva, un esquema general mediante el cual explica el esquema general de este plan, que parte de una situación epidemiológica, un contexto epidemiológico. El documento ya lo tienen todas y todos ustedes. Por supuesto, el marco jurídico que nos da facultades para hacerlo y atribuciones. El objetivo general que ya mencionamos, los antecedentes del APSE y la población objetivo que también ya mencionamos hace un momento. Lo realizamos con 5 vertientes. 6 que son las áreas sustantivas del Sistema Nacional DIF más nuestros aliados, y que son la oficina de la titular del Sistema Nacional, la unidad de asistencia e inclusión social, la unidad para la atención a la población vulnerable, la unidad de administración y finanzas, la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, y los sistemas estatales DIF. Como ya mencioné, se elaboró con base en 33 acciones, con la participación de los 3 órdenes de gobierno, y aquí presentamos un resumen de las acciones por etapa. 18 para la etapa de prevención, 7 para previsión, 22 para atención y 5 para recuperar. Y bueno, pues a continuación explicamos la etapa 1 de prevención. Esta etapa o fase es una fase previa a la ocurrencia de una emergencia o desastre. Tiene el objetivo de evitar que sucesos naturales o provocados por actividad humana causen desastres, es decir, impedir la causa primaria o retirar los elementos expuestos a la amenaza. Esta fase, como ya lo mencioné, tiene 18 acciones. Destacamos la difusión oportuna. Entre estas acciones, destacamos la difusión oportuna de información emitida por la Secretaría de Salud. Al ser una emergencia sanitaria, pues la Secretaría de Salud tuvo la dirección desde el primer momento de la información. Y esa fue una acción muy importante. También la capacitación de personal y la elaboración de documentos de apoyo para la operación de los programas de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentaria y Desarrollo Comunitario durante la pandemia, las capacitaciones denominadas prevención de la violencia en las familias ante la contingencia del COVID-19, autocuidado del personal de las casas de asistencia social, la adecuación de espacios para realizar filtros sanitarios y espacios de aislamientos
dentro de los centros de asistencia social, por mencionar las más relevantes. La segunda etapa es la etapa de previsión. Esta fase, previa a que se desate una emergencia o desastre, que se implementa con el objetivo de organizar y facilitar oportunamente los operativos de aviso, salvamento y rehabilitación de la población ante un inminente desastre, es la etapa de previsión. Las líneas de esta fase se estructuraron en este plan en torno a 7 acciones. Entre ellas destaca la emisión de 5 documentos de actuación con replicabilidad nacional, ya que se enmarcan en los servicios que todos y cada uno de los sistemas para el desarrollo integral de la familia en el país llevan a cabo, así como instituciones de asistencia social privadas, todos con la aprobación de la Secretaría de Salud, por supuesto, por formar parte de los servicios de asistencia social. Los documentos elaborados servirán también en un futuro como guía para las medidas de previsión ante cualquier contingencia epidemiológica que pudiésemos enfrentar, con las adecuaciones necesarias dependiendo de la tipología que se presente, y abarcan grandes temas como la atención a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, el resguardo de las personas adultas mayores, la atención de las niñas y niños en primera infancia, la habilitación, rehabilitación e inclusión de las personas con discapacidad o en riesgo de padecerla, y la estrategia integral de asistencia social alimentaria y desarrollo comunitario. Todo en el marco de la reconversión institucional para la atención de la población en situación de vulnerabilidad durante esta pandemia. Los documentos son 5. El primero es los lineamientos y plan de acción en los centros de rehabilitación del Sistema Nacional DIF, contingencia COVID-19. El otro es medidas preventivas y recomendaciones para la operación de programas de asistencia social alimentaria y desarrollo comunitario ante el COVID-19. El tercero es la guía para la prevención de enfermedad por COVID-19 en residencias de personas mayores. El siguiente son las recomendaciones para los centros de atención infantil ante la enfermedad COVID-19. Y el último, las acciones, medidas y recomendaciones de prevención y protección en centros de asistencia social de niñas, niños y adolescentes del Sistema Nacional, contingencia COVID-19. Este último documento aún se encuentra en autorización, pero todos los demás se pueden consultar en la página del sistema y están a disposición de todas y todos ustedes. La siguiente etapa, que es la tercera, es la etapa de atención. Esta fase, durante la emergencia o desastre, tiene el objetivo de implementar acciones para salvaguardar la salud e integridad de las personas afectadas, así como disminuir las pérdidas humanas y materiales. Dichas acciones incluyen medidas de rescate, primeros auxilios y otras movilizaciones de socorro. En esta etapa es importante señalar que el DIF nacional tiene un mandato normativo y por ello su vocación se enfoca en la atención de la población en situación de vulnerabilidad, el cual no ha dejado de cumplir, aunque se hayan modificado los mecanismos a través de los cuales se brindan los servicios de bienes y servicios que presta, además de generar enfoques de atención específicos. Muestra de ello es que esta etapa tiene 22 acciones de atención que se presentan y, por comentar las más relevantes, se encuentran los servicios de telerehabilitación y programas de atención en casa en materia de rehabilitación e inclusión, dirigido a las personas ya beneficiarias de los 21 centros de rehabilitación que opera este Sistema Nacional y que pueden ser emulados por todos aquellos centros de rehabilitación no hospitalaria en el país de conformidad con sus capacidades. Hemos emitido y difundido infografías para prevención de la violencia familiar o doméstica, esto en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las instituciones participantes en esta coordinación, así como la guía de actividades enfocadas en primera infancia. En este marco se encuentran también las herramientas para la operación de los programas alimentarios durante la contingencia dirigidos a los sistemas estatales DIF, quienes han realizado una ardua labor en este sentido.
Se encuentra también la instalación de este consejo que el día de hoy estamos instalando, así como los comités de atención a personas en situación de emergencia en cada estado y municipio, consolidando mecanismos de comunicación y participación pertinentes. En coordinación con la Secretaría de Gobernación también participamos en la atención de todas aquellas personas que soliciten ayuda a través del 911 y particularmente de personas en situación de vulnerabilidad o víctimas de violencia familiar. Asimismo, y para facilitar el acceso a actividades lúdicas, recreativas, culturales y educativas a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en sus hogares atendiendo las recomendaciones puntualmente de la Secretaría de Salud, realizamos el sitio web Divertidif, que se encuentra ya público actualmente y puede ser consultado en la página web institucional de este organismo y que se ha promovido y difundido en redes sociales. Adicionalmente, y una actividad sustantiva de este sistema, pues son las actividades de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, quienes al recibir un caso sobre niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad a causa de la pandemia ocasionada por el COVID-19, determina qué acciones son necesarias para restituir los derechos vulnerados o restringidos en cada caso y coordina las acciones de las instituciones que realizan dichas acciones y da seguimiento hasta constatar que efectivamente niñas, niños y adolescentes tengan acceso y ejerzan todos sus derechos. Es decir, la Procuraduría Federal, al igual que las estatales, no han dejado de realizar su labor de protección de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, porque, por supuesto, lo consideramos como una prioridad y una actividad sustantiva. Incluso en la atención a los casos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, en situación de migración no acompañados, por supuesto en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y las autoridades involucradas. En esta etapa se encuentra también, como ya lo mencionaron, el apoyo a los gastos funerarios. Y por último tenemos la etapa 4, o fase 4, que es la de recuperación. Esta fase se da cuando la emergencia o desastre ha concluido e inician las actividades para regresar a la normalidad, fortaleciendo a la comunidad afectada a fin de permitir a la población reemprender su vida cotidiana. En este tema contamos hasta el momento con 5 acciones, destacando el programa de salud y bienestar comunitario, el cual se convierte en una estrategia indispensable para la reactivación de la economía familiar de las localidades de alta y muy alta marginación a través del desarrollo de proyectos productivos y capacitación para el trabajo. Pero para la recuperación es importante contar con el concurso de todas y todos los presentes en acciones solidarias y conjuntas, coordinadas, que permitan a través de la vinculación de acciones de forma intersectorial mejorar las situaciones de las personas ya en vulnerabilidad o en riesgo de estarlo en todo nuestro país, motivo por el cual proponemos la generación de reuniones de trabajo para coordinar los ya grandes esfuerzos que se realizan y poder canalizarlos conforme las particularidades de cada entidad federativa, municipio o localidad, y concluimos este plan con las tareas, que es la parte que sigue, que nos toca hacer. Y bueno, en primera instancia, consolidar la estrategia de atención a población en situación de emergencia, que como les mencionaba al principio, se realizará con la rigurosidad metodológica pertinente. Para ello vamos a convocar a los aliados estratégicos, instituciones públicas, privadas, nacionales o internacionales, sistemas estatales y organizaciones de la sociedad civil, empresas, fundaciones, etcétera, a mesas de trabajo para la realización de esta estrategia en sus diversas etapas metodológicas. Nos toca fortalecer los vínculos institucionales con los sistemas estatales y municipales para la difusión e implementación de acciones conjuntas en torno al plan de acción ante la contingencia de COVID-19 que hemos presentado, y por supuesto, las veces que se requiera, reformular y reforzar este plan para enriquecerlo. Eso es todo por mi parte, es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias. De no tener objeción, se solicita manifiesten su aprobación a continuación en el mismo orden que hemos seguido. María del Rocío García Pérez. Aprobado.
Doctor Ricardo Cortés Alcalá. Aprobado. Licenciada Tania Ramírez. Aprobado. Licenciada Lilia Lucía Aguilar Cortés. Aprobado. Licenciada Jacqueline Pardo Semo. Aprobado. Licenciada Marta Yolanda López Bravo. Aprobado. La de la voz, Rocío Bárcena Molina. Aprobado. Es por lo anterior que con fundamento en los artículos segundo, fracciones 1, 2, 3 y 4, 28, fracción 11 del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en la sección séptima del Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil, en los incisos D, E, F, G y H de la sección 3 de los lineamientos generales para la operación del Consejo Nacional de Atención a Población en Condiciones de Emergencia, en el decreto por el que se sanciona el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2020, en el decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, publicado también en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2020, y en el acuerdo por el que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo del 2020, se adopta el siguiente acuerdo. APSE Sistema Nacional DIF, S. Extinis, Acuerdo 5 de 2020, el Consejo Nacional de Asistencia a Población en Condiciones de Emergencia aprueba por unanimidad el Plan de Acción de Asistencia Social para apoyo a la población ante el COVID-19. Presidenta, integrantes de este Consejo e invitados, hemos agotado el orden del día. Doy la palabra a la Presidenta para el cierre de esta memorable sesión. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente, les quiero agradecer muchísimo su presencia. Todos ustedes tienen una voz importante que debemos escuchar. Estará todo el sistema DIF en comunicación con todos y cada uno de ustedes. Tendrán toda la información que aquí se ha vertido en su momento, y sabemos que todos juntos podemos salir adelante. Y unidos vamos a hacerlo mucho mejor, y tendremos un nuevo sol que saldrá cuando esto pase. Unidos y trabajando, el Sistema Nacional DIF se pone a las órdenes de todos y cada uno de ustedes. Les agradezco muchísimo su participación, el estar escuchando atentamente a los que hicieron uso de la palabra. Les agradezco muchísimo, pero la participación de todos en esta sesión ha sido verdaderamente importante. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Hasta luego.